Hasta la próxima. Vayámonos a Zoom. No puede ser. Pues es que, ¿qué hacemos? Vámonos para Zoom. No puedes. No Yo digo puedes. que mejor deje investigación y nos vamos. No, yo digo que no. Ay, 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 no es posible. De todos modos voy a preguntar a ver qué onda, porque no sé si a lo mejor Sí, sale ya, su internet. maestro. ¿Eh? Sí, a Zoom, ya. Pues ya, ya inicié la reunión en Zoom, así que jálense para allá. Misma, contraseña y todo. ¿Puede mandar el link? Claro que sí. Permíteme un momento. Gracias. De nada. La, 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 la. No veo claro que me acepte, maestro. ¿Mandé? No veo claro que me acepte en su... No que les mandara la invitación. Ya estoy esperando. Ah, bueno, ya, de todos modos, por el chat ¿Otra de, vez, de mija? aquí, ya se las envié. Pues ya la tengo. Les dije que era la misma. Según yo, ya estoy entrando. Según Ya yo. está, ya Ya, está. ya Así están, ya es. están, ya está ido Maris. Bye. Les digo, ay, Bye. Ay, nada les Pásamela a parece. mí. ay, ¿Ya nos salimos de team? Uy, qué ofendido. No, entonces ya nos salimos de team. Sí, Creo ya que sálganse de allá de la otra, del Teams. Y voy a checar qué rollo al rato para compartir. a ver, a ver. Broma. A ver, aquí está. Ya, maestro, a dormir. A dormir. Sí, maestro. Sí, ok. Tenemos clase con Sol al rato. Ya me voy a salir del Teams, ¿sale? Maestro, dice Hugo que no tiene internet. Sí, fue lo que me dijo en la mañana. Ah, perfecto. Gracias por avisarme. De nada. Sale pues. Ya Bye bye, ya me voy de Teams. voy a hacer una conversación con él al rato, ahora me voy a quedar solo. ¿Qué? No le entendí nada, no se te entiende nada, Martín. Ay, vea, aquí sí se ve bien, profe. ¿Mandé? Es lo que yo les Excelente decía, pero son Aquí bien sí se ve necios que bien. quieren, presentación. que quieren ocupar Teams, pero pues ya. Pero pues ni siquiera se puede compartir la pantalla, no sé qué onda. En fin, sale, aquí sí se puede. Y están 14. ¿Sí se ve la pantalla? No, no se ve. Ah, sí se ve. Síguele, Claro, sí. Martín. no, profe, no se ve. Ah, no sean chismosos, aquí sí se Ya ve. ve, no se ve nada. No sean chismosos, aquí sí se ve. Yo Por solamente eso. veo el brillo No de su se cara. ve. No más. Ay, ay, ay. Se pasan, en serio. Se dice Dale, gracias, chicos. profe. O sea, ¿Mande? no todos los días, se dice gracias, o sea, no todos los días amanezco de buenas, ¿eh? Ah, muchas gracias, muchísimas gracias, qué amable eres. De nada, es un 10. Ah, bueno. Sale. Bien, vamos a empezar ahora sí, chicos, con la parte de las enfermedades causadas por microorganismos.
Pero bueno, antes que todo hay que comenzar como por lo básico en este caso y tenemos que definir qué es una enfermedad, ¿sale? Vuelvo a repetirles, no nos vamos a meter como así un rollo muy exageradamente técnico, pero pues sí vamos a ver un poquito sobre la situación, ¿no? Entonces, tenemos que una enfermedad es conocida como un proceso caracterizado por una alteración del estado normal de la salud de un ser vivo. El estado y o proceso de enfermedad puede ser provocado por diversos factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, al organismo enfermo. Estos factores se denominan noxas, y las noxas provienen del griego, que es nosos, que es enfermedad, y o acción-efecto de la salud. ¿Sale? Entonces, digamos que a resumidas cuentas o en pocas palabras, en este punto de la enfermedad, vamos a tener que es un proceso caracterizado por la alteración del estado normal de la salud. Al final de cuentas, es la alteración del estado normal de la salud. Así sea de manera intrínseca o extrínseca, este, se va a ver reflejado, digamos que de la misma forma. ¿Sale? Ok, entonces, ahora sí que en pocas palabras, qué es una enfermedad? ¿Cuál es la definición de enfermedad? Tenemos que la enfermedad como tal es una ruptura del equilibrio físico y psíquico o psíquico del organismo causado por factores externos y o internos que impide la normal relación del hombre con su entorno, ¿sale? A final de cuentas, recordemos que... ¿ahora qué pasó? Se fue la conexión. ¿Se fue la luz? Sí. De todos modos, ¿qué crees que antes, güey? De todos modos, ¿qué crees que estaba en Teams y estaba muy lento yo creo la red, no sé qué onda? No me deja compartir pantalla. Ajá, ellos no lo ven. Entonces, empecé en Zoom. La verdad, me salí de ti porque ellos también fue así como, ¿de qué somos profesores? Es que no se puede compartir pantalla. Y de hecho, fue propuesta de ellos, me dijeron, vamos a Teams. Digo, perdón, vamos a Zoom. Les dije, bueno. Entonces había iniciado Zoom y se acabó de ir. Estuve batallando como 15 minutos con Teams y me cambié a Zoom y justo ya voy como en la segunda diapositiva y se va la luz. Ajá. Ajá. ¿Cómo subo un documento a OneNote? No le hallé cómo subirlo a OneNote. Un PowerPoint, por ejemplo. O un, ¿Pero en dónde? ¿En mi página principal de OneNote o dónde? A ver, por ejemplo, no sé, es que aquí, sí, aquí tengo OneNote. Por ejemplo, no sé, a lo mejor se me ocurre, o dónde, aquí en inicio. Ajá. Es que sí tengo como carpetas, pero no las encuentro aquí. Es que cambia un chingo aquí mm, ujú, mm. Sí, porque supuestamente ya tengo aquí algunas, pero no me aparecen. A ver, no me aparecen. Bueno, es que en teoría en internet. Ah, ya llegó el internet. En teoría, si no, ahorita te consulto ese punto.
¿Tú no tienes clase ahorita? Sí, pues sí. Pues son las dos estaban. Sí, sí, claro. Órale, ahorita nos vemos. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Ya estoy de vuelta. ¿Qué le pasó? Se fue la luz aquí en la escuela. Y, Bueno, pues buena suerte para ustedes, no estamos teniendo clase. Pero bueno, vamos a retomarlo en el punto donde nos habíamos este, quedado. Sí, me estaban reportando ahorita, es que estaba platicando con el coordinador y me estaba diciendo que justamente ha habido problemas con Teams, que porque no permite compartir pantalla, quién sabe por qué. Este rollo. Bueno, Profesor, se me fue la luz. ¿se te fue la luz a ti? Ajá. ¿Cómo crees? Aquí también se fue la luz. Vaya, coincidencia no lo creo, profe. Es una señal de que no, de clases. Mire, ya no dejó transmitir en Teams y ahora se va la luz. Sí, ¿Qué pero espera? esa no es Espera. culpa mía. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué está esperando? Las señales están ahí. No. Ya vamos a seguir porque ya vamos muy atrasados con esto. Ah, Dale. Listo. Muy bien. Entonces, estábamos en este punto, decíamos que dentro de la definición o en la definición de enfermedad, nos dice que es la ruptura del equilibrio físico y psíquico del organismo causados por factores externos y o internos, que impide la normal relación del hombre con su entorno, ¿sale? Nos habíamos quedado en ese punto. Tenemos entonces que existe una clasificación de las enfermedades. Según la causa de las enfermedades, se pueden clasificar de la siguiente forma. Eh, Nos dice entonces que según la causa de las enfermedades se puede clasificar de la siguiente forma. Tenemos enfermedades infecciosas, enfermedades genéticas, enfermedades nutricionales, enfermedades autoinmunitarias, tenemos enfermedades degenerativas, enfermedades profesionales y enfermedades oncológicas, por solo mencionar algunas, ¿sale? Si nos damos cuenta, pues bueno, todo este ámbito o este rollo de las enfermedades es un punto bastante amplio. O sea, en realidad estamos hablando de que es demasiado y pues bueno, es algo que como tal no nos compete a nosotros, pero este punto de los microorganismos obviamente entra dentro de esta situación. Tenemos que en temas relacionados directamente en el área de alimentos y bebidas, se debe de tomar en cuenta sobre todo las enfermedades infecciosas, que es en las cuales nosotros nos vamos a enfocar. Este tipo de enfermedades, en este tipo de enfermedades, el paso de la salud a la enfermedad se va a producir por la acción de un agente patógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente tiene que existir o tiene que haber una interacción por medio de un microorganismo, el cual va a tener acciones dentro de nuestro organismo y lo cual va a alterar, o bueno, lo va a alterar, por así decirlo, y bueno, va a sacarnos de equilibrio. Cuando nosotros o cuando mencionamos que nos va a sacar de equilibrio, quiere decir que nos va a sacar de nuestro estado normal, es decir, de un funcionamiento normal, va a tener ahí algunas acciones este microorganismo, lo cual va a provocar que lo altere y por lo tanto nos vamos a empezar a sentir mal, ¿sale? Digamos que de manera como muy técnica, así es como funciona. Por otro lado, tenemos entonces que decir cuáles son las enfermedades infecciosas. Nos dice que se denominan enfermedades infecciosas a aquellas provocadas por microorganismos, tales como las bacterias, los hongos, los virus y los parásitos. En el caso de los agentes biológicos patógenos de tamaño microscópico,
no se habla de infección, sino de infestación, ¿sale? Eso también es muy importante, tratar como de distinguir este punto sobre infección e infestación. La infestación obviamente sí se da, pero, híjole, es muy raro y muy extraño, pero suele suceder. Regularmente, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, por ahí. No sé si ustedes obviamente han sabido o han escuchado o leído de casos, por ejemplo, de gente que a lo mejor, ahora sí que se escucha feo, ¿no? Pero que se les está pudriendo alguna parte del cuerpo. Ujú. Por ejemplo, que tienen como necrosis, no sé, en una mano, en una pierna, algo por el estilo, que en realidad, digamos que su carne se está carcomiendo y que por lo tanto pierden movilidad, pierden sensibilidad y muchas veces es necesario amputar la zona. Esto se debe, obviamente, a algunas enfermedades infecciosas. Ajá. Pero bueno, ahí estamos hablando igual de enfermedades infecciosas de tipo degenerativo. Ujú. Entonces, ahí pueden ser hongos, pueden ser virus, bacterias, parásitos, por así decirlo, y ahí ya no hablamos como tal de una infección, sino hablamos de una infestación. ¿Por qué? Porque da la casualidad que en algunos casos de este tipo, cuando digamos que los revisan, en este caso los casos médicos o los médicos, se dan cuenta que en esa zona donde tienen necrosis, donde se está pudriendo como tal la piel, pues tienen hongos o tienen ¿cómo se les llaman estas cosas? Gusanos, ujú, que en este caso el gusano como tal es un parásito, se le conoce como un parásito, el gusano. Ujú. Entonces, tienen gusanos o algunas bacterias que literal a veces se ven o están a simple vista, pero cuando los gusanos se reproducen, por así decirlo, se reproducen en muchísimos, en miles, miles, miles. Entonces, digamos que todos los huevecillos están ya por toda la parte de la mano y entonces, por lo tanto, a eso ya no se le conoce como una infección, sino se le conoce como una infestación, porque en realidad, pues digamos que los gusanos o los hongos infestaron por total la parte del cuerpo y es por eso que se la están comiendo y están haciendo que pues, se degenere por completo, ¿no? Entonces, así es como más o menos funciona o se puede distinguir este punto de este tipo de enfermedades, ¿no? No obstante, también es importante mencionarles que eso, pues bueno, es como por encimita, pero por ejemplo, las infestaciones también pueden ser por la parte de adentro del organismo. En este caso, si hablamos, por ejemplo, de algunas bacterias, no sé, se me ocurre a lo mejor, no sé, salmonela, un ejemplo, este, lo que puede suceder es que si no es tratada a tiempo, si no se le da como el cuidado adecuado, en lugar de volverse una infección, se puede tornar en una infestación y ahí está en chino. ¿Por qué? Porque ahí ya necesita intervención quirúrgica y se necesita un lavado de estómago, ¿sale? O sea, se necesita literalmente pues combatir las bacterias y obviamente se necesitan ya procedimientos como lavados de estómago. Entonces estamos hablando que ya no es como algo tan sencillo. Entonces es importante también que nosotros cuando tengamos o sintamos un malestar de este tipo, lo ideal es que pues se tiene que tratar a la brevedad para evitar alguna infestación, porque las infestaciones ya son pues cosas más serias, pues, y no nos gustaría estar en ese punto, ¿no? Ok, cuando hablamos de las enfermedades infecciosas, tenemos que estas enfermedades se pueden dividir en dos, ¿sale? Las que son enfermedades transmisibles y las que son enfermedades no transmisibles. En este caso, bueno, las transmisibles son aquellas que son contagiosas, o sea, que a simple vista, tacto, todo, pueden ser contagiosas. Y las no transmisibles, pues son aquellas que no son contagiosas, es decir, que el parásito está dentro, como por ejemplo, en el caso de las transmisibles, pues tenemos la gripe, tenemos a lo mejor ajá, tenemos todas ese tipo de enfermedades respiratorias que pues a través de la infección o del contagio pues vamos a poder caer nosotros. En el caso de las no transmisibles, por ejemplo, la salmonela. O sea, si tú estás conviviendo con una persona que tiene salmonela, pues no pasa nada, ¿sale? Porque a final de cuentas es una enfermedad que está dentro del organismo y que únicamente se puede transmitir si es que tú comes un alimento contaminado, ¿no? Entonces, ahí no hay problema. Solo por poner un ejemplo.
Tenemos entonces que dentro de estas enfermedades infecciosas transmisibles, las enfermedades infecciosas transmisibles pueden propagar directamente desde el individuo infectado a través de la piel o membranas mucosas o indirectamente cuando la persona infectada contamina el aire por medio de su respiración, un objeto inanimado o un alimento. Ahora, vamos a hacer también ahora sí que una parada aquí. Aquí también esto es bien importante, digo, no hablando solo de enfermedades de los alimentos, hay que tener en cuenta factores muy importantes que nos dicen en este punto de las enfermedades infecciosas transmisibles. Aquí nos da datos importantes donde nos dicen que este tipo de enfermedades se pueden transmitir, número uno, a través de la piel, número dos, a través de las membranas mucosas, número tres, bueno, en este caso por medio de la respiración, o bueno, factores que tienen que ver aéreos, ¿no? En este caso puede ser la tos, como tal la respiración, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos este punto porque a veces nosotros creemos pues que no nos vamos a enfermar, ¿no? O que simplemente pues no pasa nada, así de simple. Entonces sí hay que tener como mucho cuidado en este punto, por ejemplo, lo que tiene que ver con a través de la piel. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el famoso fuego que le sale a las personas de repente en el labio. Ujú. El fuego como tal es un virus. Ujú. O sea, los fuegos son un virus. Entonces, esos virus simplemente pues están en el cuerpo. Por ejemplo, si a ustedes les sale un fuego o si ya tuvieron un fuego alguna vez, ténganlo por seguro que ese fuego les va a salir toda su vida. ¿Por qué? Porque recordemos que el virus como tal no lo eliminamos, no lo matamos, únicamente lo mantenemos pues dormido, por así llamarlo, ¿no? Entonces, todo contacto, por ejemplo, que tenga que ver con el labio, este, puede ser contagioso. En este caso, no es necesario ni que beses a alguien, sino, por ejemplo, si tú lo tocas y de repente, pues tú te vuelves a tocar con esa mano, que, pues, digamos que está sucia, por así decirlo, pues te puedes volver a contagiar, ¿no? O te puedes contagiar del virus. Esa es una de las tantas. Otra cosa, pues no son las membranas mucosas, en este caso la saliva, todo ese tipo de cosas, también es un efecto de contagio. Y bueno, lo que ya conocemos en este caso, pues la tos y la respiración como tal. Entonces hay que tener cuidado, hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto, porque pues bueno, son medios de contagio para las enfermedades. Por otro lado, tenemos las enfermedades infecciosas no transmisibles. En este caso nos dice que en las enfermedades infecciosas no transmisibles, el microorganismo no se contagia de un individuo a otro, sino se requiere unas circunstancias especiales, sean medioambientales, accidentales, etcétera, para su transmisión. En estos casos, las personas infectadas no transmiten la enfermedad, lo que les mencionaba hace un ratito. O sea, el hecho de que tú convivas a lo mejor pues con una persona que está enferma del estómago, no quiere decir que tú te vas a enfermar luego del estómago. Ujú. O sea, hay de enfermedades a enfermedades. Hay unas que son infecciosas y hay unas que no son infecciosas, o bueno, no transmisibles. ¿Sale? Y hay que saber también distinguirlos. Recordemos que también, por ejemplo, en medios de comunicación y en personas, pues digamos que están dentro de los medios, siempre ha habido como este tipo de malos entendidos y de mala información por parte de ellos, donde obviamente se les critica muy fuerte, ¿no? Porque, no sé, en algunas veces, algunos políticos principalmente, y algunos, no sé, pues influencers o personas del medio, han tenido como comentarios fuera de lugar, donde, por ejemplo, no sé, eh, abrazan, ¿no? Por ejemplo, a los niños que tienen cáncer y sienten que se van a contagiar, ¿no? Y dices, por favor, o sea, ni siquiera va por ahí el asunto, ¿no? Pero la desinformación, y en este caso la mala información al respecto, pues provoca este tipo de comentarios fuera de lugar. Entonces, lo ideal es que nosotros conozcamos también este punto, conozcamos qué enfermedades son transmisibles, qué enfermedades no son transmisibles, y obviamente, pues con el hecho de abrazar a alguien no te vas a infectar, ¿no? Entonces, hay que ser muy conscientes con esto y pues,
Así es como es este rollo de las enfermedades infecciosas y de las no infecciosas. Ok, bien, cada enfermedad tiene características distintas, chicos, ¿sale? Entonces, eh, existe un proceso específico por el cual todos pasamos cuando nos enfermamos. En este caso se le conoce como etapas de desarrollo de una enfermedad. Toda enfermedad tiende a desarrollarse, o sea, tiene que desarrollarse forzosamente. ¿Por qué? Porque tenemos unos síntomas y después de los síntomas vamos sintiendo otras cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas etapas de desarrollo de la enfermedad obviamente suelen ser distintas con cada tipo de enfermedad y con cada organismo. No todas las personas sentimos digamos que los mismos síntomas o tenemos las mismas características. Ujú. Entonces, en este caso, cuando hablamos de estas etapas, nos dice que las enfermedades infecciosas se caracterizan por la aparición de distintos síntomas, entre los que podemos mencionar la fiebre, el malestar general y decaimiento. Suelen desarrollarse en 3 etapas. En este caso, cuando nosotros tenemos en la etapa número 1, nos dice que es el periodo de incubación. Este periodo de incubación se le conoce como el tiempo comprendido entre la entrada del agente hasta la aparición de los primeros síntomas. Aquí el patógeno se puede multiplicar y repartirse por sus zonas de ataque. Varía el tiempo dependiendo de la enfermedad. Vuelvo a repetirles. O sea, según la enfermedad va a ser el tiempo que nosotros vamos a tardar o que la bacteria o el microorganismo va a tardar en tener su periodo de incubación. O sea, es decir, va a encontrar, cuando hablamos del periodo de incubación, quiere decir que va a encontrar el medio necesario para que pueda empezar a desarrollarse o se pueda empezar a incubar. ¿Mm? Entonces busca como el lugar específico donde poder quedarse y dice de aquí soy. ¿Por qué? Porque ahí tiene alimento y porque tiene las condiciones necesarias para poder desarrollarse. ¿Sale? Ahora, el tiempo que va a tardar cada tipo de enfermedad, pues va a variar bastante. O sea, hay enfermedades que se incuban de manera inmediata y hay enfermedades que tardan un poquito. Gran ejemplo, y pues digo, no lo han repetido muchas veces ahorita en televisión, es el punto del COVID, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos inhalar, en este caso podemos contagiarnos del virus y tiene un periodo de incubación máximo 7 días. Es decir, puedes empezarte a sentir mal a lo mejor al segundo día, al tercer día o hasta después de los 7 días. ¿Por qué? Porque en ese punto el virus ya empezó a incubarse, el virus ya encontró como su punto específico donde asentarse y empezar a hacer daño, ¿no? Mientras que por otro lado, cuando hablamos a lo mejor de enfermedades del estómago, ahí es un poco distinto el asunto. ¿Por qué? Porque ahí es casi inmediato. Ajá, regularmente puedes tardar máximo 24 horas para que tú ya empieces a sentirte mal. Y eso 24 horas es mucho. Hay personas que es casi de inmediato que, no sé, van a los tacos y a la media hora, a la hora, luego el estómago ya empieza a hacer de las suyas y se empiezan a sentir muy mal. Ujú. ¿Por qué? Porque entonces el periodo de incubación es distinto, es diferente. Ajá, los medios que tiene en este caso el microorganismo los encuentra de manera más rápida y por lo tanto su periodo de incubación es más rápido. Luego tenemos en el número 2 el periodo de desarrollo. En el periodo de desarrollo tenemos donde aparecen los síntomas característicos. Según el tipo igual de microorganismo vamos a tener algunos síntomas característicos, los cuales obviamente van a aparecer después del periodo de incubación. Es decir, el periodo de incubación únicamente es el microorganismo encuentra el punto importante o el punto necesario donde asentarse para empezar a alimentarse y obviamente empezar a ya sea multiplicarse o a desarrollarse. Y posteriormente en este punto de desarrollo es cuando ya está en proceso de y por lo tanto empieza a tener alteraciones o a generar alteraciones en nuestro sistema, lo cual nos va a provocar algunos síntomas característicos. Ujú, podemos decir a lo mejor no sé, se me ocurre a ver, díganme una enfermedad por ahí, que no sea gripe, que no sea COVID y que no Vómito, sea, ¿eh? vómito, Vómito. Bueno, esa no es una enfermedad, es un síntoma, pero perdón, estoy idiota. ¿eh? No, no, Salmonelosis. Ah, no, esa es una infección, ¿verdad?
O sea, sí es una infección, pero está bien, o sea, es salmonelosis. Otra que no sea salmonela, ni salmonelosis, ni gripa. Tos. ¿Viruela? Viruela. Ok, Hepatitis. vale, hepatitis y viruela. En el caso de estas Pero, dos, por profe. ejemplo. ¿Eh? Ah, no, le dije a él. Ah, ¿Qué ok, pasó? ¿Qué pasó? Nada, nada. Ah, bueno. ok. En el caso de lo que es la viruela, bueno, aquí tenemos que como tal es un virus. Ujú. En el punto de la viruela no como tal, no es un microorganismo ni cosas así, no, es un virus. Entonces, es por eso que dicen que cuando te da viruela ya no te va a dar otra vez. ¿Por qué? Porque el virus ya lo tienes en el cuerpo y entonces digamos que el virus ya está controlado. Ujú. Cuando tú te contagias de viruela, en este caso, el periodo de incubación pues es relativamente corto, son días. O sea, podemos hablar de que son 2 días máximo, 40, sí, como 48 horas aproximadamente, cuando se empiezan a sentir los malestares. En este caso, los malestares de la viruela, pues se reflejan primero en cansancio, en cuerpo cortado, en fiebres altas, y posteriormente es cuando empiezan a aparecer ya, por ejemplo, los granitos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que a final de cuentas es una alteración, pues, del sistema inmunológico. Ujú. Entonces, esos son los síntomas que nosotros podemos encontrar en, ¿cómo se llama? En la viruela. ¿Y cuál es la otra que me dijeron, chicos? No me acuerdo. ¿Ninguna? Bueno, ya, no me acuerdo. Luego tenemos la etapa número 3, que es la convalencia. Perdón, convalecencia. Nos dice que se vence a la enfermedad y el organismo se recupera. ¿Sale? Entonces, dentro de bueno, antes de esta etapa número 3, dentro del proceso de desarrollo nos dice que aparecen los síntomas característicos. No obstante, también tenemos que entender que en este punto de los síntomas es cuando se llega al clímax de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos aparecer, vamos a suponer una enfermedad de la garganta, ¿no? Podemos empezar nada más con un malestar de cuerpo cortado, cansancio, ojos llorosos, a lo mejor un poco de escurrimiento nasal, cositas así, pero al lapso de, no sé, 3, 4 días, ¡pum! Ahí se viene el ardor de garganta, no puedes hablar, se te cierra la garganta, no dejas de toser, etcétera, 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 ¿no? O sea, son muchos síntomas que se pueden conjugar y conjuntar en este periodo de desarrollo. Y obviamente cuando llegamos al punto de la convalecencia es cuando se vence la enfermedad. Como tal, también tenemos que entender que hay enfermedades que se pueden vencer y hay enfermedades que se pueden sobrellevar, o en este caso que pues siempre van a estar ahí. Ajá. En el caso de las bacterias sí podemos eliminarlas. ¿Por qué? Porque son microorganismos pequeños. Ajá. En este caso, pues son pequeños seres vivos que necesitan de alimento y necesitan condiciones necesarias pues, para poder crecer, desarrollarse. Si no las tienen y bueno, si se encuentra el medio adecuado, se pueden eliminar. Pero, por ejemplo, hay algunos otros que es complicado eliminar, lo que les decía de los virus principalmente. O sea, el virus como tal nosotros no lo vamos a eliminar. Ujú. Vamos a vencer quizá la enfermedad por un momento, sí, pero es muy difícil que nosotros eliminemos como tal un virus. ¿Sale? Entonces el virus, una vez que nosotros adquirimos un virus, va a estar en nuestro organismo para siempre. ¿Sale? Entonces eso es importante. Que nosotros lo tomemos en cuenta, que digan, ya me curé del virus. No, no te curaste. Solo venciste a lo mejor este punto de los malestares y la enfermedad que causó el virus, pero el virus sigue en tu organismo. ¿Sale? Bien, entonces vamos con este punto, una vez que ya vimos que es una enfermedad, enfermedades de transmisión, no transmisión, etcétera. Vamos entonces con este punto que es una ETA, las famosas ETAs, ¿no? Según la OMS, nos dice que las enfermedades alimentarias son aquellas que se atribuyen a un alimento específico, a una sustancia que se le ha incorporado o a una contaminación a través de recipientes mientras se prepara o distribuye. En este caso, las siglas ETA son igual a enfermedades de transmisión por los alimentos o transmitidas
por los alimentos. Cualquiera es correcta, ¿sale? Este tipo de enfermedades nos dice que son provocadas por el consumo de agua o alimentos contaminados con microorganismos o parásitos, o bien por las sustancias tóxicas que aquellos producen. ¿Sale? Cuando hablamos de sustancias tóxicas, hablamos principalmente de los hongos, ¿sale? Todas aquellas toxinas que se producen a través de los mismos. Bien, tenemos entonces que existen o tenemos tipos de enfermedades de transmisión alimentaria. Estas enfermedades igual, nosotros podemos clasificarlas pues de diferente forma. Sí, las vamos a encontrar clasificadas de diferente forma. En este caso, tenemos que existen las intoxicaciones alimentarias. Estas intoxicaciones alimentarias nos dice que son causadas por el consumo de alimentos que contienen sustancias tóxicas, como restos de pesticidas en vegetales o productos tóxicos formados por la descomposición del propio alimento. Algunos microorganismos también producen algunas toxinas, ¿sale? Entonces, vamos a tener que, dentro de todo esto, este tipo de intoxicaciones alimentarias van a ser muy comunes. Vamos a encontrar muchas intoxicaciones alimentarias dentro del rubro gastronómico. Ahora bien, hace algunos años, bueno, así hace algunos años había muchas prácticas en el campo donde se utilizaban muchas sustancias como pesticidas y cosas de ese tipo, pues por ejemplo a lo mejor no sé, en los árboles frutales o algunos productos que crecen en el suelo, en el campo, y pues bueno, era sencillo combatir microorganismos o en este caso plagas con este tipo de pesticidas, pero habría que como que enjuagar la planta, ¿me explico? O sea, sí se les ponía como pesticidas, pero tenían que hacer su proceso ahí para eliminar los restos de pesticidas que quedaban en los mismos. Pero había pesticidas muy abrasivos. Entonces, de hecho, hace años, hubo casos donde literal, así como los casos que ustedes encontraron de retirar comida del mercado, en este caso carne, también hubo casos aquí en México donde se tuvieron que retirar toneladas ya sea de frutas o de verduras, porque estaban contaminadas con, en este caso, sustancias tóxicas, que eran pues, principalmente sustancias químicas que se utilizaban para eliminar las plagas de las plantas. Ujú. De unos años para acá, cuando empezó la sustentabilidad, en este caso del medio ambiente, se empezaron a crear nuevos pesticidas orgánicos, en este caso creados a partir de mismas sustancias encontradas en las plantas, las cuales pues se eliminan de manera natural en la planta después de un tiempo o con el agua. Tan solo, por ejemplo, al enjuagar las plantas se puede eliminar como tal este tipo de pesticidas. Ujú. Entonces, bueno, digamos que se trató de eliminar ese punto de las intoxicaciones por medio de pesticidas y creo que hasta cierto momento se ha venido logrando sin ningún problema. Eh, por otro lado, pues bueno, dentro de lo que es la descomposición del alimento, pues obviamente se van a encontrar toxinas. Estas toxinas van a estar encontradas a través de los mohos y de los hongos, ¿sale? ¿Por qué? Porque son las principales sustancias que producen este tipo de microorganismos, los mohos y los hongos. Y cuando hablamos de organismos que también producen toxinas, vamos a hablar específicamente de aquellos alimentos o animales que salen del mar. La mayoría de los pescados y los mariscos, principalmente los mariscos, digo, se ven súper inofensivos, pero la realidad es que no son inofensivos. Ajá. Eh, por defensa propia, los mariscos tienden a crear o arrojar toxinas como modo de defensa. Ujú. De hecho, por ejemplo, no sé, el pulpo, una de sus defensas, sus modos de defensas, obviamente es el arrojar la famosa tinta, la tinta de pulpo. Ujú. Pero obviamente la tinta de pulpo pues, tiene toxinas, puede hacer daño. Ujú. En este caso, bueno, son toxinas no exageradamente tóxicas,
sino toxinas ligeramente tóxicas que únicamente pues te pueden hacer ahí intoxicaciones. Es por eso que, bueno, no sé si les ha tocado que en el mar, este, las famosas aguas malas, que no son más que medusines, cuando te tocan la piel, literalmente te causan una intoxicación porque es un modo de defensa. Ujú. Esa intoxicación lo que hace es que se te inflame la piel, se te irrite y te dé fiebre, ¿no? Entonces así es como funciona. La mayoría de los productos del mar tienden a generar toxinas de manera natural como modo de defensa. Es por eso que mucha gente es como alérgica a los mariscos. ¿Por qué? Porque su organismo no tiene los agentes, ¿cómo se le puede decir? Las defensas necesarias, los anticuerpos necesarios para combatir este tipo de toxinas. Ujú. O sea, digamos que son débiles de anticuerpos y es por eso que son intolerantes a los mariscos. ¿Por qué? Porque ellos producen de manera natural toxinas y por lo tanto pueden provocarnos intoxicaciones en el cuerpo. ¿Alguno de ustedes es alérgico a los mariscos? Ay, no. Qué bien que no. ¿No? No, ¿Nadie? no. Yo no, pero Agradecido con el día. lo de lo de mi artículo lo hice de eso, pero Ajá. no le entendí muy bien a lo de las microalgas, de lo de las mareas rojas. Igual tiene algo que ver ahí con eso. Bueno, sí, ¿no? Obviamente, porque es Sí, de claro. En el caso, bueno, ahí estamos hablando de otro rollo. Las microalgas como tal, pues bueno, no es un producto que nosotros consumamos. Ajá. La marea roja, híjole, tiene que ver mucho con intoxicación y con contaminación, la parte de la marea roja. De hecho, no se recomienda que se metan al mar cuando existe marea roja. ¿Por qué? Porque Tapas de las coladeras, las colocaron aquí en donde están los picos para evitar. Fíjense. ya, Ajá, ya lo desactivé. No sé qué pasó ahí. Chicos, ya se va a terminar esta sesión. Iniciamos otra luego, ¿no? Para seguir en este Bueno, nos mismo. vemos Bueno, ya, en la adiós, clase. adiós, bye, adiós. Ay, qué pinche calor así. Sí, ¿verdad? ¿Ya hay leche? ¿Vas a tener leche mañana? Pues hasta el sábado. Nos toca. Yo también quiero leche. Ay, 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 con usted. Ay, no me di cuenta de eso. Invita, invita. Ay, ay, ay. Dice mi jefa que sí, con chocolate o en licuado. En licuado está bien. Y unos Ah, huevitos, bueno, y el lunes te llevo. por favor. Arre. ¿Cuál jefa? Es la suegra.
Ah, caray, ¿de qué me perdí? Ahora tú, Kevin, ¿qué Patán. pasa ahí? Ahora, dice. Ok, a ver. Estábamos en eso, ¿verdad? Bien. Platicábamos entonces en la parte permítame. Ok. Sí, estábamos hablando sobre la marea roja. Y pues bueno, la marea roja como tal es, digamos que es un problema específico que tiene que ver con el mar, pero que, ¿a qué me refiero con esto? De que existe como una contaminación por parte de toxinas, algunos virus y bacterias generados justamente en el mar. Ahora, las microalgas son contaminadas o afectadas por estos, lo que hace que desechen o produzcan toxinas, las cuales van a afectar al lecho marino. ¿Qué quiere decir esto? Que todos esos virus, bacterias y toxinas generadas por este fenómeno van a afectar de manera distinta a pues, a los pescados o a los mariscos, y por lo tanto, aunque estos pescados o mariscos no suelten su toxina de defensa, de manera directa, por estar en contacto o estar consumiendo el agua en la cual está contaminada en ese espacio, pues tienden a estar contaminados. Y es por eso que a veces cuando nosotros consumimos, no sé, algún producto marino, en este caso camarones, y a lo mejor dicen, no, pues es que estaban congelados y se les dio el cuidado, adecuado y bla, 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 y aún así nos enfermamos, quiere decir que a lo mejor fueron pescados o fueron capturados en este punto donde había una marea roja, porque esta marea roja los contamina de manera directa. ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien dijo algo? Ah, no sé. No, profe. Bien, Y nadie dijo nada. bien, entonces, a ver, no sé si sí respondí tu pregunta. Fue Denise, ¿verdad? Sí, ajá, es que era eso, de que, bueno, como tal, pues nosotros no nos alimentamos de las microalgas, pero los pescados, sí, o sea, bueno, yo lo que veía era que pues estos no presentan así como, ah, o sea, no están así como en descomposición o no, o sea, no tienen algo que se vea que están contaminados. Entonces, bueno, de hecho, que apenas igual les habían dicho a todos los pescadores Ujú. que pues todo lo que habían pescado, pues lo tiraran y así, y que también pues se les iba a ayudar por lo mismo, así como lo de las 28 libras, Ajá. más o menos así, por lo de las mareas rojas. Sí, pues es que es justamente eso. O sea, a final de cuentas, te digo que la marea roja es un fenómeno que se da en el mar, así de simple. Ajá, y este fenómeno pues conlleva bacterias, conlleva virus, toxinas, lo que hace que las microalgas justamente produzcan toxinas, las cuales pues obviamente se consumen, en este caso los mariscos, ¿no? Los pescados. Y entonces, por lo tanto, de manera indirecta, pues se contaminan, y si se contaminan y los pescan y después nos los dan de comer a nosotros, es por eso que también existen toxinfecciones, ¿no? Pero bueno, entonces así está el asunto con esas cosas. Luego tenemos las infecciones alimentarias como tal. Nos dice que estas son derivadas de la ingestión de los alimentos contaminados. Su causa son los gérmenes presentes en el producto. ¿Sale? Entonces aquí vamos a tener también que, bueno, también el tipo de germen que nosotros consumamos o el tipo de microorganismo
pues va a ser el tipo de infección que nosotros vamos a tener en el organismo, ¿sale? De esto, pues bueno, no hay mucho que hablar, es como lo que hablamos casi siempre, que tiene que ver con microorganismos, que en el estómago y que te da la infección y que te sientes mal y bla, bla, bla. Luego tenemos las toxinfecciones alimentarias. Ajá. En este caso, las toxinfecciones son originadas por la presencia en los alimentos de gérmenes patógenos que además de reproducirse, producen toxinas. Ujú. Nota generalmente al conjunto de todas estas enfermedades se les conoce con el nombre de toxinfecciones alimentarias. ¿Sale? Entonces, vamos a tener que este punto de las toxinfecciones va a ser principalmente consumir un microorganismo o consumir un elemento que número uno nos va a causar daño y número dos va a producir toxinas dentro de lo que va a provocar como una, vamos a llamarlo así, como una doble enfermedad, ¿no? Porque primero te va a producir cierto tipo de malestares por el hecho de que es un organismo eh, ajeno a tu organismo y ese mismo microorganismo estando dentro de va a producir alguna toxina, lo cual te va a provocar otro tipo de síntomas también. ¿Sale? Ahí es complicado esa parte, pero bueno, así es como suele funcionar. Ahora, ustedes, no sé, ¿ustedes son alérgicos a algo en específico? ¿O nadie es alérgico a nada? Al polvo y a la primavera. Al polvo y a la primavera. ¿Qué te causa a ti ese tipo de intoxicación? Me da congestión nasal Ajá. y si no la trato me da gripa. Ok, bueno, se traduce directamente en gripe. Bien, entonces. ¿Alguien más que sea alérgico a algo? ¿Nadie? Ok. ¿Por qué por qué lo preguntaba, chicos? Realmente este punto de las infecciones tienden a ser em, síntomas un poco distintos a lo que nosotros comúnmente conocemos, por ejemplo, en una infección. Regularmente, no sé, hay factores donde existe desmayos, hay factores donde existe, a lo mejor, como dice su compañero, congestión nasal, hay a quienes se le cierra la garganta, hay algunos otros donde el tubo, creo que es el tubo gástrico, sí, el tubo gástrico tiende a inflamarse y a cerrarse. Ese es como un factor bien peligroso porque hay quienes sí les pasa de esa forma. Es decir, toda la parte del tubo, la respiración, tras una intoxicación, tiende a inflamarse y a impedir la respiración de la persona. Y es necesario que se trate de manera inmediata. Hay quienes se hinchan, en este caso de la cara, de los labios, de las orejas, se les cierran los ojos, eh, le salen ámpulas en el cuerpo o le salen granos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es en realidad esto que se genera a través de una intoxicación? Al final de cuentas es una respuesta del sistema inmune para avisarte que algo no está bien, que algo está sucediendo. Como tal, no quiere decir que sea algo que te está causando daño. Me refiero a que, no sé, a lo mejor el inflamarte de la cara, ¿no? No quiere decir que eso sea que, chin, ya tienes la enfermedad más grave del mundo. No, pero es un factor que te dice que hay un agente en el cuerpo que no te está permitiendo regular de manera correcta o que tu organismo no está regulando de manera correcta. Entonces, obviamente, eh, eso te invita a querer tratarlo de manera inmediata, ¿no? Bien. Bueno, como nos dice aquí, generalmente al conjunto de todas estas enfermedades se les conoce como toxinfecciones alimentarias. Bien. ¿Cómo determinar la gravedad de una enfermedad? Esto también es muy importante. ¿Sale? Entonces, tenemos que la gravedad de una enfermedad alimentaria depende de múltiples factores. ¿Sale? Entre ellos están algunos de los siguientes. Primero tenemos el tipo de agente que lo genera. Nos dice que existen gérmenes y tóxicos verdaderamente nocivos para el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces nosotros para poder determinar la gravedad, digo, no somos médicos, pero sí podemos darnos una idea de lo que estamos haciendo. Una vez que conocemos algo sobre microorganismos, podemos darnos una idea qué tan grave puede ser el hecho de que yo me esté sintiendo mal si es que consumí algo en específico. En este caso, cuando nosotros tratamos como identificar cuál es el agente que tenemos,
nosotros facilitamos el trabajo de los médicos. Quizá para muchas personas puede sonar un poco absurdo, pero la verdad es que eso ayuda muchísimo, porque tú le estás, al momento de tú ir al médico, le describes de manera más correcta los síntomas que tienes y, por ejemplo, en qué momento fue o qué comiste o algo por el estilo, o dónde estabas situado en ese momento, y entonces ellos ya tienen un panorama más amplio para poder determinar qué es lo que tú tienes, ¿sale? Entonces sí es importante que conozcamos sobre esto. Por otro lado, tenemos las dosis ingeridas del germen que contiene el alimento o de la sustancia tóxica o toxina que produce. Generalmente se necesita una alta concentración de gérmenes en el alimento, aunque algunas toxinfecciones se desarrollan con pequeñas cantidades de microbios o toxinas, ¿sale? Ahora, las dosis van a determinar pues también qué es lo que nos hizo daño. Ejemplo, supongamos que ustedes comen en la calle, bueno, X, unos tacos, ¿no? Donde a lo mejor nunca habían comido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues normalmente a lo mejor tú dices, no, pues yo me como 5 tacos, pero ¿qué crees? Ese día tenía muchísima hambre y me comí 10 tacos, ¿no? Entonces, tú ya vas con el médico y le dices al otro día, ¿sabes qué? Me duele horrible el estómago, tengo un poco de diarrea y tengo vómito, ¿no? Y te dice, ¿qué comiste? Y ya le dices, no, pues me comí pues, unos tacos ayer en la noche y etcétera, ¿no? Y entonces a lo mejor él te dice, y de verdad sí lo preguntan, ¿cuántos tacos te comiste? ¿O comiste muchos tacos? ¿O qué es lo que sucedió? Y ya tú le dices, ¿sabes qué? Pues me comí 10 tacos. Entonces ya ellos también delimitan la gravedad del asunto. Ellos pueden darse cuenta si en realidad fue demasiada cantidad del microorganismo del germen contaminante que consumiste o si solo fue poquito. Ujú. Y entonces en base a eso también es el tipo de medicamento que ellos te van a dar, o si es una dosis más alta, o etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Nos dice que generalmente se necesita una alta concentración de gérmenes en el alimento, aunque algunas toxinfecciones se desarrollan con pequeñas cantidades de microbios o toxinas, ¿sale? Eso también pues, es cierto. O sea, con lo mínimo te puedes llegar a enfermar o puedes tener una ligera intoxicación. Entonces tenemos que, ¿cuáles son las características particulares del individuo afectado? Los efectos son distintos dependiendo de las condiciones de la persona. Así, por ejemplo, los niños y los ancianos son aún más vulnerables. ¿Por qué? Pues porque su sistema inmune es más débil y porque los anticuerpos que generan pues son menos. ¿Sale? Es por eso que pues son más propensos a enfermarse y son más vulnerables ante este tipo de enfermedades. Ok, entonces, ¿cuáles son los síntomas? Hablemos un poquito sobre los síntomas que nosotros vamos a encontrar principalmente en las ETAs. Ujú. Tenemos que los síntomas de las ETAs pueden durar algunos días e incluyen los vómitos, dolores abdominales, la diarrea y la fiebre, solo por mencionar los más importantes. ¿Sale? Cuando nosotros tenemos este tipo de síntomas, quiere decir que realmente pues, tenemos una infección estomacal o una infección fuerte que nos está provocando todo esto. Principalmente el punto del vómito y la diarrea. ¿Por qué? Bueno, el dolor abdominal a veces hasta te puede dar simplemente porque un alimento pues no te cayó bien o porque comiste demasiado o algo por el estilo. ¿Sale? O sea, el dolor abdominal quiere decir que también existe una respuesta del abdomen eh, en cuanto al tipo de alimentos o la cantidad de alimentos que tienes en el mismo. Entonces ahí va a variar un poco. Pero si conjugas, por ejemplo, los dolores abdominales ya con otros síntomas como la fiebre, el vómito y la diarrea, ahí es donde ya sí viene un punto muy, muy grave, porque es literalmente necesario ir al médico, porque si no puedes tener una descompensación a través del mismo, porque pues imagínense tener vómito y diarrea al mismo tiempo, híjole, no es de Dios, está horrible, ¿sale? También nos dice que pueden presentarse algunos síntomas neurológicos, por ejemplo, también los ojos hinchados, dificultades renales, visión doble, etcétera. Por ejemplo, un síntoma neurológico básico es el dolor de cabeza o la famosa migraña. Ujú. ¿Alguno de ustedes sufre de migraña, chicos? Yo, chef. ¿Sí? ¿Sí te da muy fuerte? Sí, últimamente sí, o sea, de que despierto y, por ejemplo, me duele la cabeza así como por horas y Ajá. luego ya es así como insoportable hasta la luz.
O sea, es muy feo. Y los sonidos así chiquitos te lastiman demasiado. Y a ti, bueno, ahora sí que nos puede ser chismosa, o chismoso, ¿qué te provocó la migraña o desde cuándo tienes la migraña? Usted, su voz. Sí, la neta, No, nada más sabemos que despertamos y sabemos que va a tocar clase con ustedes y pues ya nos ponemos de malas. Síguele, síguele, Martel. A ver, sí, dime, Carla, ya te interrumpieron. no, no se preocupen. Pues yo creo que hace como un año, yo creo, un año o dos, más o menos. Ok, ¿y te dio así de la nada o qué onda? No, es que me estresaba demasiado. Mm, Entonces, por ejemplo, cuando tenía demasiado trabajo, como que no me daba el tiempo para descansar. Y empecé con dolores de cabeza normales y tomaba demasiadas pastillas. Y luego ya ajá. no solo se me calmaba con la pastilla, ya era así como no tenía que salir de mi casa o de mi cuarto. Sí, claro, sí es complicado. Yo tengo un amigo que igual, bueno, él sufre igual de migrañas desde hace tiempo y literal el vato cuando le da migraña es no me hablen, o sea, literal es así de, ¿sabes qué? Tengo migraña, nos vemos mañana. Así literal luego me decía. Y yo, "Ah, ok, pues está chido. Pero sí dicen que es muy feo. Pero bueno, dentro de todo esto hay enfermedades que literalmente causan migraña. O sea, sí hay microorganismos que te causan migraña y que es horrible. Ajá, ahora imagínense, por ejemplo, en tu caso, Carla, que ya tienes, por ejemplo, este problema de la migraña, una enfermedad de este tipo, no inventes, te va a volar la cabeza, literalmente, vas a sentir que no te aguantas. Obviamente hablando de una enfermedad grave, ¿no? Claro está. Pero sí es importante entonces, pues, hacer caso como a este tipo de síntomas para que nosotros podamos atendernos de manera, pues, rápida, ¿no? Ahora, en este caso también, la parte de la visión doble también suele ser un factor muy, muy feo, porque esta visión doble provoca el famosísimo vértigo. Entonces, si tienes vértigo, pierdes como estabilidad, ajá, y pierdes como la noción del espacio. Es como, es complicada esta parte de la visión doble, porque literalmente no te puedes, o sea, tienes que estar casi casi sentado o acostado para que no te suceda eso, porque si tienes visión doble y quieres caminar, pierdes un poco la noción del equilibrio, ujú, y por lo tanto no puedes caminar y no puedes andar bien porque se complica mucho, ¿sale? Entonces hay que poner mucho cuidado en este tipo de síntomas. Ahora bien, nos dice cuál es la duración o la duración e intensidad de los síntomas. Y nos dice que esto varía de acuerdo a la cantidad de microorganismos o toxinas presentes en el alimento, a la cantidad del alimento consumido y al estado de salud de la persona, entre algunos otros factores. ¿Sale? Entonces vamos a tener que, de por sí es malo, ¿no? O sea, es muy, muy malo este punto de los microorganismos en el cuerpo, pero un factor muy importante que también nosotros debemos tomar en cuenta es la salud de la persona. Ujú. Eso, fíjense que, bueno, eso también se ha visto reflejado, por ejemplo, últimamente en este punto de, por ejemplo, de los contagios de COVID, ¿no? Eh, Obviamente, las personas que tienen enfermedades degenerativas de cualquier tipo, ¿no? Son más vulnerables a la infección de este tipo por ejemplo, de virus. Entonces, por lo mismo que su organismo no se encuentra saludable y que sus anticuerpos no están haciendo el trabajo, pues, correcto, como tiene que ser, es por eso que se enferman de manera más grave, porque entonces no hay que combata ese virus que está tratando de internarse en nosotros. Ujú. Es por eso que es muy importante que nosotros mantengamos como la salud de nuestro organismo. Obviamente, ¿cómo voy a mantener yo la salud de mi organismo? Aquí hay dos factores muy, muy, muy importantes. Ujú. Número uno es la buena alimentación. Y hablemos de buena alimentación, no que coma mucho, sino que coma bien. ¿Y a qué me refiero con esto? Literalmente nuestra dieta tiene que ser una dieta totalmente balanceada. Ujú. Hablemos del consumo de agua, hablemos de frutas, verduras, hablemos de no exagerar, por ejemplo, en el consumo de carnes rojas. Sí comer, digo, a mí me encantan, yo como carne roja, me encanta, pero pues a veces no exagerar, comer un poco de más carne blanca, pescados, mariscos no tanto, porque eso se elevan los triglicéridos, etcétera, 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 ¿no? O sea, la alimentación tiene que ser como muy balanceada para que nosotros podamos estar, pues bien. Y a eso súmenle que debamos tener un buen tiempo de descanso.
Es decir, el descanso necesario que nosotros necesitamos, obviamente, para estar bien. Porque así te alimentes de lo mejor, lleves la dieta más estricta y digas, no, yo como frutas, verduras y bla, 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 y duermes 3 horas diarias o 4 horas diarias, olvídalo. O sea, a final de cuentas, porque la alteración del sueño también es uno de los factores, pues, de hecho, es uno de los factores, la alteración del sueño es uno de los factores que pueden causar migrañas a largo plazo. Ujú. Entonces es necesario que, así ustedes digan, no, es que no tengo sueño, y pues, yo con 3 horas y no me cuesta trabajo levantarme y no sé qué, si lo siguen haciendo de esa forma, ya cuando pasen de los 30 años van a tener una migraña, pero hermosa. Ujú. Entonces, lo ideal es que también podamos controlar el tiempo del sueño, porque eso también es necesario. Ahora bien, traducido de otra forma, cuando nosotros complementamos todo esto, digamos que la salud de nuestro cuerpo nos va a permitir mejor generación de anticuerpos y por lo tanto el combate hacia las enfermedades va a ser más sencillo. No nos va a costar tanto trabajo las recuperaciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pongan como mucha atención en ese punto porque, pues digamos que a largo plazo, no es ahorita, créanme, no es ahorita, a largo plazo se va a ver reflejado en que ustedes estén bien en cuanto a su salud. Entonces, es algo que deben de tomar en cuenta. Bien, ¿cuáles son las principales causas entonces de contaminación de los alimentos? Nos dice que las enfermedades de transmisión alimentaria más frecuentes se deben a la contaminación de los alimentos con gérmenes patógenos, a su posterior multiplicación incontrolada, perdón, y a su posterior multiplicación incontrolada. En la mayoría de los casos son consecuencia de un tratamiento incorrecto de los alimentos durante su obtención, transformación, almacenamiento o preparación, por solo mencionar algunas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguna vez ustedes han escuchado sobre la cadena de suministro? ¿Alguien tiene idea? ¿Ha escuchado alguno de ustedes sobre la famosa cadena de suministro? ¿Nadie? No se amontonen, No, profe, no se amontone. no se Qué amontonen por chistoso, ¿eh? participar, Qué ¿eh? chistoso. Híjole, los veo bien motivados, chavos. Nosotros siempre. Uy, sí se nota, no tienen idea. Nada, no es cierto. Bien. Sí, miren, la cadena de suministro, híjole, es un factor bien interesantísimo, súper, súper interesante. La neta es que todo lo que tiene, bueno, es que ya es otro rollo, ¿no? Pero desde el punto de vista, administrativo, lo que tiene que ver con la logística, con todo, no sé, en este caso la producción, suministro de alimentos, bebidas, producción alimentaria, etcétera. Aquí hay un factor muy importante que se le conoce como cadena de suministro. A grandes rasgos, solo les voy a más o menos explicar. O sea, ¿qué es una cadena de suministro? O sea, literalmente la cadena de suministro quiere decir eh, cuáles son los puntos y los procesos que requiere, vamos a suponer, no sé, el alimento que quieran ustedes. Vamos a decir el atún enlatado, ¿no? ¿Cuáles son los puntos, los procesos y los pasos que debe de seguir un atún enlatado para que nosotros lo tengamos en nuestra casa? ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros en la cadena de suministro vamos a hablar desde el señor que pesca el atún, a qué empresa se lo vende, el traslado del atún hacia la empresa, la estancia del atún en la empresa, cómo es, en este caso, matado el atún, cómo es desollado, cuál es el tratado que se le da a la carne del atún, el tipo de envasado, en este caso las características del envasado, cuál es el tiempo de almacén que tiene a lo mejor el atún en la empresa, cuál es la logística de distribución que sigue el atún, cuánto es el tiempo de, por ejemplo, de caducidad que tiene el atún para poder tener ese tipo el tiempo de almacén más el tiempo de distribución del mismo, cuánto tiempo está en el almacén a lo mejor del supermercado, cuando lo sacan a la venta, etcétera, 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 hasta que el producto llega a nuestras manos, ¿no? Todo eso se le conoce como una cadena de suministro. Y eso estamos hablando del atún, pero hay procesos todavía más complicados, hay procesos muy, muy complicados donde se debe de ser muy cuidadoso, porque dentro del atún estamos hablando de un producto enlatado, o sea, no hay tanto problema. Es un producto que si tú trasladas en tu mochila durante un mes, no le va a pasar nada.
así esté lloviendo, haga frío, haga calor, haga lo que sea, no le va a pasar nada. A menos que esté en constante, bueno, en contacto directo con el sol. ¿Por qué? Pues recordemos que el sol inflama las latas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí el punto es que esta cadena de suministro es la que nos va a permitir a nosotros darnos cuenta en qué punto es donde existió la contaminación del alimento. Y más aún cuando se trata de la manipulación del mismo. No sé, a lo mejor si hablamos de... retomando una de las noticias que me daban ustedes, ¿no? A lo mejor retomando la de la carne contaminada. Toda esta carne contaminada igual pasa por una cadena de suministro. Ajá. Entonces, esta cadena de suministro lo que hace es dónde se compró el animal, en qué planta se mató el animal, cómo fue el tratamiento de la carne del animal, cuánto tiempo estuvo en refrigeración, si no estuvo en refrigeración, eh, no sé, se me ocurre que a lo mejor la hacen carne para hamburguesa, ¿no? Si los molinos estaban limpios, si no estaban limpios, si al momento de la empacadora se encontraba en buen estado o buenas condiciones higiénicas, si a lo mejor una vez obtenida la carne se congeló de manera inmediata o se dejó tiempo afuera, una vez congelada, cómo se transportó la carne, la transportaron, perdón, en un punto de descongelación o la transportaron en un punto de congelación, a cuántos grados estuvo el camión de congelación, cuánto tiempo tardó en llegar al destino fijo, etcétera, etcétera. Y a todo esto también se le conoce como cadena de frío. Tenemos un punto que es una cadena de suministro, pero también tenemos un punto que es una cadena de frío. Entonces, hay muchísimos factores que pueden afectar en este punto y obviamente hay muchas causas por las cuales el alimento se puede contaminar. No sé si más o menos me entendieron o me debrayé mucho en la explicación. Sí, sí se entendió. ¿Sí se entendió? Bueno, de todos modos, por ahí les voy a dejar una tarea al respecto. Pero bueno, Ya va a es empezar que con tus tareas. está chido eso de la cadena de suministro, está muy cool, de verdad, está muy, muy padre. Sí, De pero hecho, no es necesario que deje tarea. Pero las tareas sí. no, profe, ya no, por favor. Híjole, es que sí es bien necesario. Ah, de hecho, ¿han visto ustedes el comercial, el de Jugos del Valle, creo? El que dice cadena de bienestar. ¿Sí lo han visto? Ah, sí, el de Jumex. No es de Jumex, del Jumex. Valle. Ándale, es del Valle, ¿no? Ah, pues Es del Valle. literalmente ese comercial es como la manera didáctica o gráfica y fácil de entender de lo que es una cadena de suministro. Nada más que ahí, pues bueno, le llamaron cadena de bienestar, ¿no? Porque a final de cuentas, pues Cadena no. de bienestar. ¿Eh? Ay, no, nada. Les digo, porque al final de cuentas, pues bueno, faltaron como muchos pasos, muchos ahí factores importantes, pero es una manera como muy gráfica de entender este punto de cadena de suministro. Bien. Ok. Vamos a, vamos a dejarla hasta aquí. Ya son las 10:18. Ajá. Ay, sí, por favor. Ya, no, 10:19. ¿Sale? Vamos a dejarla hasta aquí. Y pues eso es todo por el día de hoy, chicos. Su calificación se las hago llegar más tardecito, por favor, en lo que termino de revisar lo que me mandaron. Y pues nada, les hago llegar su calificación más tarde al grupo. ¿Sale? Va. Va que va, chicos. Entonces, así le hacemos. Y no sé, a ver si les dejo una tareita por ahí. No, gracias. No quiero. No, chef. Lo voy a pensar seriamente. Sí, deja tarea, déjela, pero para el próximo jueves, porque tenemos mucha tarea ahorita y... Mira, lo que podría hacer es que a lo mejor les dejo la tarea, ajá, y obviamente, pues, casi siempre les dejo una tarea para una semana después. Ah, no sé. ¿La va a subir a Academics? Por si Pero deja pensaba sus dejárnosla para el... infografías. Deja sus infografías. Y de ya Google vámonos, Docs. que nos va a poner falta la de inglés. Bueno, está bien, fíjate. ya les doy Adiós, chance que bye, se se cuida. retiren. Bye, cuídense mucho, que estén bien. Profe, ¿la va a Chaito. subir a Academics? Sí, tiene que ser en Academics. Ah, ok. Ah, Sale. vale. Sale, Gracias, pues. adiós. Cuídense. Buen fin. Igual. Adiós. Igualmente, bye. Chao, bye.